Ahora, esto solo nos permite testear una parte muy pequeña de nuestro código. Vamos a testear el resto, ¿sí? Vamos a completar la cobertura de nuestra clase MainViewModel para estar seguros que funciona de acuerdo a lo esperado. Hay una táctica que antes de seguir, o una técnica antes de seguir que te voy a comentar. Nosotros para los fines prácticos empezamos a explicar en MVVM, en el módulo anterior, y en este empezamos haciendo los tests, ¿sí? Porque estamos en una etapa de aprendizaje de desarrollo de aplicaciones en Android. Pero es muy común hacer a la inversa, hacer lo que se llama TDD, diseño dirigido por test. Y es, primero hacemos los tests y nada funciona y todo se rompe. Y después construimos las clases en base a los tests, ¿sí? Eso para que lo tengas presente. Vamos a agregar dos tests que faltan, o varios, los que sean necesarios. El primero que me pregunto es, ya sabemos testear el estado inicial. Ahora, ¿qué pasa cuando el usuario presiona un botón? A mí me gustaría testear que mi ViewModel, cuando a la vista le dice incrementar el contador, efectivamente lo hace. Entonces vamos a diseñar ese test, vamos a implementar ese test, ¿no? Entonces vamos a hacer un método, MainViewModel, y vamos a llamarlo test increment value. Bien, vamos a definir nuestro run test, que nos da un scope de ejecución. Y aquí lo que vamos a hacer es invocar al ViewModel y vamos a pedir que incremente el valor. Entonces vamos a hacer directamente eso, ¿no? Primero, antes de hacerlo, necesitamos lanzar esto en una coroutine, ¿sí? Eso tiene que ser lanzado en una coroutine. Entonces, vamos a lanzar esto y vamos a hacer ViewModel punto. Y tenemos dos métodos, increment counter y decrement counter. Vamos con increment counter. Y esto incrementó nuestro contador, ¿sí? Ahora, como estamos haciendo pruebas, en estas pruebas nos tenemos que asegurar que la coroutine, que es un evento totalmente asincrónico, finalice antes de verificar el estado, ¿sí? ¿Por qué? Si no va a pasar esto. Vamos al ejemplo en el cual las cosas van a andar mal. Supongamos que yo lanzo el ViewModel en la coroutine y ahora lo que hago es le pido al ViewModel el valor, ¿sí? Entonces ViewModel.counter.value, perdón, .value, ahora sí, .number, ¿sí? Este es el valor del contador. Yo esperaría que ese valor esté incrementado, entonces vamos a hacer una assert equals. Espero que sea 1, ¿qué cosa? Y el value que acabo de definir, ¿sí? Entonces vamos a correr este test. Lo vamos a correr sin cobertura porque solo queremos probar que funcione. Entonces ejecutamos el test y el test falló, ¿sí? Y lo que nos está diciendo el error es que esperábamos 1 pero obtuvimos 0. ¿Por qué sucedió esto? Porque como ya sabemos, el evento de launch se realiza, lo que hace eso es que el bloque de código se ejecuta en nuestro thread y nosotros preguntamos por el value sin esperar que el bloque este termine. Entonces, a los efectos de los tests, lo que tenemos que hacer es decirle a este dispatcher que creamos acá, que es el principal, que termine todo su procesamiento antes de continuar con la siguiente línea. Y eso lo vamos a hacer con la función advanceUntilEvil, ¿sí? Esta función que está importada por los helpers de coroutine de test que estamos teniendo, va a esperar a que ese ViewModel reciba el mensaje, que las coroutinas se ejecuten para después hacer la prueba. Entonces ahora vamos a probar nuevamente nuestro método, lo vamos a correr y efectivamente ahora pasa exitosamente porque el valor este es 1, ¿sí? Más allá de que el test nos lo dice, nosotros podemos poner una pausa aquí, podemos lanzar el test en modo debug, esto va a estar ejecutándose y cuando llega a este punto podemos verificar que al consumir el valor es 1 y con eso concluye el test. Bien, entonces este es bastante sencillo. Ahora, verifiquemos si este test incrementó la cobertura como realmente nosotros esperamos. Entonces vamos a correr el test con coverage, ¿sí? Solo corremos este test, vamos a recompilar por las clases autogeneradas y vamos a mirar aquí abajo, aquí a la derecha, disculpen, qué es lo que sucedió. Entonces, estamos probando el ViewModel, deberíamos verlo aquí, en este package, en el de View.
Y ahora vemos de que el test a nivel clase se incrementó. A nivel métodos nos falta un poquito y a nivel línea también. Cuando vamos a ver el ViewModel, nos queda probar el decrement count, ¿sí? Nos queda solo probar este método. Entonces vamos a hacer el último test, que es exactamente una copia de este, solo que decrementamos el valor. ¿Sí? Entonces decrementamos y decrementamos el valor. Y ahora deberíamos esperar un valor menos 1. Porque recordemos que cada vez que va a correr un test, se ejecuta primero el método setup, que se ejecuta before cada test, antes de cada test. O sea que el estado inicial del ViewModel acá es que el contador está en 0. Y si yo lo decremento, me voy a menos 1. ¿Sí? Vamos a probarlo. Vamos a correr este test y este test pasa exitosamente. Bien, podríamos considerar ahora que si nosotros corriéramos todo el test con coverage, estaría todo cubierto. Entonces vamos a correr directamente la clase, la vamos a correr con coverage y esto va a hacer que ejecuten todos los tests, todos, absolutamente todos los tests, y nos dé el coverage de todos los tests, ¿sí? Entonces ahora podemos venir al Package View y podemos observar que el Main View Model tiene el 100% de cobertura en todos los aspectos, ¿sí? Si vamos a la clase, absolutamente todas las líneas están en verde porque nuestros tests han pasado por todas esas líneas y han pasado exitosamente. Ahora, ¿esto implica de que estamos haciendo bien las cosas? A veces estos tests nos dan la cobertura, pero tenemos que darle el sentido correcto, ¿sí? No sé si tiene todo el sentido, porque ¿qué pasa si el usuario presiona 2 veces incrementar contador? O llama a incrementar contador y después a decrementar contador. Hay un montón de lógicas que están más allá de esta cobertura. La cobertura puede ser completa, pero hay un montón de lógica de negocio, hay un montón de escenarios que no estarían contemplados por nuestros tests. Entonces podemos seguir incrementando estos tests. Por ejemplo, vamos al caso de incrementamos el valor 2 veces, twice, o sea que yo espero aquí se llame 2 veces, y puedo lanzar esta corrutina, este launch, lo puedo lanzar 2 veces, por ejemplo, ¿sí? O n veces. Yo lo voy a hacer de la siguiente forma. Yo voy a hacer un ciclo for i in 0 a 1, o sea que va a ser 0 y 1, porque esta condición es un menor igual. Voy a lanzar esas dos corrutinas, ¿sí? Y voy a esperar a que se lance una corrutina, se termine, vaya el ciclo for, se lance la otra corrutina y se termine, que es lo que sucedería en la vida real cuando el usuario presiona 2 veces el botón. Y ahora vamos a correr este test. Y este test corre, pasa satisfactoriamente, ¿sí? Es decir que al final de todo este ciclo for, este valor es 2, pero obviamente no me cambia el coverage de la aplicación. Sin embargo, con esto no solo hemos aprendido a realizar test unitarios, sino hemos aprendido a hacerlo testeando nuestro ViewModel que implementa las acciones que nuestra actividad le dice que tienen que realizarse, o sea, la lógica de negocio está ahí, y además lo hemos hecho utilizando corrutinas. Ahora vamos a testear una parte fundamental de nuestra aplicación, que es la activity. Y es importantísimo hacerlo porque el usuario interactúa con ella. Si la activity falla, nuestra aplicación falla, el usuario no puede hacer lo que tiene que hacer y es el primer punto de contacto con el usuario. Así que es tan importante testear el ViewModel y los servicios y los repositorios y toda la lógica de negocio como la activity, ¿sí? Que necesitamos asegurarnos de que la activity hace lo que tiene que hacer. Para eso vamos a repasar un poco la activity que habíamos creado en el proyecto del contador y cuáles son los aspectos que tenemos que testear. Por un lado, esta activity solo es una clase que depende de AppCompactActivity, que tiene el binding de UI y el ViewModel, todo privado, y un solo método onCreate en el que adentro observamos los cambios en la clase contador, actuamos en base a esos cambios y cuando el usuario presiona alguno de los dos botones, le decimos al ViewModel que incremente o decremente el contador. Pero nada más. No hay otros métodos, no hay métodos públicos. De hecho,
excepto el método onCreate, nada es accesible desde afuera. O sea que, ¿cómo vamos a testear esta caja negra? Bien, acá te estoy mostrando la aplicación, ya sabemos que funciona, ¿sí? Perfecto, y nos gustaría reproducir lo mismo. No tendríamos que acceder a un método o ejecutar un método, sino que tendríamos que tratar de hacer exactamente esto. Un clic en el botón +1, un clic en el botón -1. Entonces para eso vamos a crear un test. Un test instrumentado, ¿sí? Y vamos a simular que presionamos estos botones y a tratar de inspeccionar el estado de la activity para ver si cambió como tiene que cambiar. Te voy a enseñar otra forma de crear un test, y es, nos paramos sobre el objeto al cual queremos testear, en este caso MainActivity. Si estamos en Windows o Linux apretamos Alt-Enter, si estamos en Mac es Command-Enter, y tenemos una opción que dice Create Test. Esto lo puedes hacer sobre cualquier clase. No hace falta este warning que tenemos acá que dice que no tenemos JUnit, en realidad no es cierto porque sí lo tenemos, lo usamos para el test del ViewModel. Así que lo dejamos de lado y aquí nos dice si queremos crear un test, vamos a usar JUnit 4. Si queremos agregar el método setup y el método teardown, no va a ser necesario, pero los voy a seleccionar para que veas cómo se crea el test. Y cuál es el paquete de destino, ¿sí? Está bien que sea el mismo paquete que tenemos acá, solo que vamos a cambiar un pequeño detalle. Y es que el destino, aunque es el mismo package, no va a ser el de la aplicación, sino va a ser alguno de estos dos. Repasando, este target unit test lo utilizamos para test unitarios, no para test instrumentados. En este caso, al ser un test instrumentado que requiere del contexto de Android, ¿sí? Porque vamos a necesitar un contexto, vamos a necesitar que el emulador esté funcionando, correr la aplicación en el emulador, vamos a elegir el target Android Test. Entonces, hacemos un clic, aceptamos y ya nos crea una clase con el setup y el teardown. Si queremos hacer alguna modificación, la podemos hacer tanto en setup como en teardown. Bien, entonces, empecemos a crear el test. Lo primero, como has visto aquí en el test instrumentado, tenemos que indicar con una notación que este test va a correr con Android JUnit 4, ¿sí? Eso no está por defecto, pero lo podemos hacer a mano haciendo @runWith, control espacio, y hace el import automáticamente, y nosotros aquí escribimos Android JUnit 4, class, ¿sí? Entonces este test ya va a correr en el contexto del emulador porque así lo estamos indicando. Después, en el test del ViewModel nosotros teníamos una referencia al ViewModel y aquí también vamos a tener una referencia. Pero no es tan simple como crear un objeto Activity, porque el Activity tiene un ciclo de vida. El sistema operativo maneja ese ciclo de vida. Por lo tanto, nosotros tendríamos que crear algo que nos permita crear esa Activity y que maneje su ciclo de vida. Y eso lo vamos a implementar usando un Activity Scenario, ¿sí? Un escenario de actividad que es parte de unas nuevas APIs de Android y que te voy a mostrar ahora cómo hacerlo, ¿sí? Vamos a crear una regla. Esa regla va a ser del tipo activity scenario rule, ¿sí? No importa el tipo, en este caso el tipo se lo vamos a definir ahora y es activity scenario rule, y esto va a ser del tipo main activity class Java, ¿sí? Esta sintaxis acá lo que hace es, nos permite que rule nos provea un escenario y que escenario esté vinculado a esta activity. Obviamente eso lo tenemos que usar en un test, ¿sí? Y va a ser esta regla y el escenario el que se encargue de gestionar el ciclo de vida por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros solo tengamos que preocuparnos por el test. Entonces lo que vamos a testear ahora es del main activity. Vamos a testear el increment counter, ¿sí? Vamos a simular que estamos haciendo clic en +1 y que eso produce algo y queremos que se constate el resultado. Ahora, importantísimo, este test va a correr en el emulador. Se va a lanzar la activity y se va a hacer lo que nosotros le indiquemos. Pero la constatación, la verificación, siempre es programática. Estos tests
son programáticos. Tenemos que definir la serie de pasos a ejecutar y tenemos que verificar que el resultado obtenido es el esperado, pero no visualmente, no porque capturamos pantalla, no porque tratamos de ver o porque ponemos a una persona a ver lo que sucedió en el emulador, sino porque es todo programático. Bien, entonces vamos a hacer uso de una biblioteca que se llama Espresso, y Espresso nos va a permitir manipular la activity. Entonces, por ejemplo, vamos a obtener una vista, ¿sí? La vista, la que vamos a obtener, la vamos a buscar con un matcher. Ese matcher es un matcher de vistas, es un view matcher, y le vamos a pedir que nos traiga la vista que tiene como identificador increment button, ¿sí? Esta clase R está en rojita porque tenemos que indicarle qué clase R. Control espacio y tenemos la lista. Obviamente nosotros lo que queremos es tratar de obtener una referencia al botón que incrementa el contador y después decirle a esa vista, a ese elemento, a ese botón, quiero que hagas un onClick. ¿Sí? A ver, seguime. Entonces vamos a decirle perform y aquí vamos a decir viewActions.click. Bien, ¿qué hicimos acá? Lo que hicimos acá es, en nuestro test, obtenemos una vista. Esa vista se obtiene en base a una comparación por identificador, o sea que obtenemos la vista con este identificador, y acá ya tenemos un objeto view. Y a ese objeto view le estamos diciendo que realice una acción, y esa acción es un onClick. Bien, antes de darle play a el test y correrlo, me olvidé una anotación aquí, que tenemos que hacer el get rule, ¿sí? Para así esta rule se ejecuta y el contexto de la actividad está presente. Y la idea ahora sería que si nosotros corremos este test, tiene que compilar, tiene que correr el activity y tiene que incrementarse en 1 el contador, ¿sí? Entonces vamos a esperar a que el proceso de build termine. Lanzó, hizo el play y volvió, ¿sí? Voy a cerrar todas las instancias que tengo aquí de aplicaciones y lo vamos a repetir. Va a hacer el test, va a levantar el activity y cuando termine el activity se va a destruir. Hizo el play, el 1 y se destruyó, ¿sí? Si eso lo pudiéramos reproducir en cámara lenta lo veríamos. Ahora, con esto nos aseguramos de que ya hicimos clic en un botón. Ahora lo que nosotros necesitamos hacer es verificar que la acción de haber presionado un botón produjo un cambio en nuestra activity. Y lo que nosotros esperamos es que el texto del contador pase de ser 0 a 1. Entonces vamos por ello. Vamos a obtener una vista. La vista que queremos obtener es la vista del contador. Entonces hacemos viewMatcher.withID, r.id, o sea, es un identificador. Y aquí tenemos el contador. Perfecto. Entonces ahora lo que queremos es verificar que esta vista cumple con algunas reglas. La regla que queremos verificar en particular es la regla de que su contenido machea un valor, ¿sí? Entonces, viewAssertions en plural, .matches, y aquí tenemos que indicar cuál es la regla que queremos que se cumpla. Esa regla es básicamente que viewMatchers.withText 1. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es, repetimos, obtenemos la vista contador. El contador es nuestro text view que tiene el valor de la cuenta. Y verificamos que el campo text sea 1. Entonces, este test, si funcionase y pasase correctamente, tendría que levantar nuestra activity, hacer clic en el botón, proceder a que funcione el viewModel, que funcione el data, que cambie el valor de contador, que vuelva el evento, que el evento dispare a través del observer el cambio en el viewModel y que el activity detecte ese cambio y vea reflejado el nuevo valor. Entonces vamos a darle play y vamos a ver esto aquí. Va a pasar rápido, pero el test tiene que ser exitoso. Bien, pasó a 1 y cerró. Y cerró justamente porque eso sucedió. Ahora, si nosotros ponemos un breakpoint y corremos esto en modo debug, que lo podemos hacer, es perfectamente válido, el test se debería frenar antes de esa comparación, ¿sí? Entonces, de vuelta lanza el emulador, vimos el efecto del +1,
cambió el valor de +1 y nosotros ahora estamos frenados justo en el instante en el cual el test suite va a verificar que para este elemento el texto sea 1. Continuamos, pasa el test y se cierra la activity, ¿sí? Eso nos permite probar nuestra activity como una caja negra. Este parece ser más un test de integración que unitario. ¿Por qué? Porque no solo testeamos la actividad, sino que nunca hicimos el mock ni del ViewModel ni de la data class, que no sería necesario, pero el del ViewModel no. O sea, estamos haciendo un test como si fuéramos un usuario que recibe la aplicación y alguien le indica, bueno, cuando presionas este botón tiene que pasar esto. Pero eso lo estamos haciendo de forma programática.